Antes del canto y del tema de esta mañana, quiero darles dos anuncios muy importantes. Y nuevamente, bienvenidos a todos ustedes. El primer anuncio es agradecerles a ustedes que están enviando o viniendo a dejar sus ofrendas a la iglesia. Dios ha sido fiel siempre y en medio de esta pandemia lo hemos visto. Hemos seguido nosotros apoyando a nuestros misioneros con los compromisos que hemos hecho con ellos antes de que salgan al campo misionero a diferentes países. Fielmente les estamos apoyando al inicio de cada mes. También los salarios se están pagando, los seguros que la iglesia paga, que son muchos. Estos programas que hacemos los días viernes y domingos tienen un alto costo de equipo, de internet, y gracias a Dios que se están pudiendo realizar también. Gracias a las ofrendas de ustedes. Además, estamos mejorando, remodelando, arreglando, modernizando todas las áreas aquí en este edificio. Desde los baños y aulas, oficinas, y no quiero decirles más para que sea todo sorpresa cuando usted vuelva a congregarse aquí, y todo lo estamos haciendo por las ofrendas de ustedes. En este mes, algunos van a recibir el aguinaldo, y usted recuerde que los diezmos se dan de todo, de un regalo, del aguinaldo, de una herencia, de una indemnización. Siempre hay que dar los diezmos. Con Dios no se juega. Podemos aprovecharnos o burlarnos de la iglesia o de alguien, pero lo que uno siembra con Dios lo va a cosechar. Así que yo les invito y les animo a seguir ofrendando, siendo obediente al Señor. Y muchas gracias por sus ofrendas. Muchas gracias. El otro anuncio, y no quiero decir palabras incorrectas porque me puedo confundir, así que quiero leerles un poquito esto. El día lunes tomamos una decisión con la junta directiva, con los ancianos de la iglesia, y es la siguiente. Dado el aumento de casos del coronavirus en muchos países en estos últimos días, casos récord, muchos más que en los primeros meses del año 2020. Dado que los datos oficiales en muchos países distan de los datos reales. Dada la cantidad de personas que aquí no nos comparamos lo que hacen otras iglesias. Dado la cantidad de gente que aquí se congregaba antes de la pandemia, dado que teníamos que hacer varios servicios para que todos se congreguen, nosotros debiéramos hacer muchísimos cultos los días sábados y domingos para que todos puedan entrar aquí a un culto, teniendo claro de que entre culto y culto hay que tener una hora de distancia para desinfectar templo, aula, baños, nosotros los buses, etc. Hemos decidido con la junta directiva continuar con estos programas no presenciales por ahora. Por lo tanto, no vamos a abrir el templo para programas. Claro, si cambia la realidad, va a cambiar la decisión, pero por el momento, esto es lo que continuaremos con los programas en línea. Puede utilizar nuestra aplicación, allí tiene los programas, puede descargar los estudios. Ahora a las 11 de la mañana en Radio Cultural TGN, también puede escuchar nuestro programa, o puede verlos en Facebook y en YouTube, pero no nos vamos a congregar físicamente aún. Esta decisión no la hacemos por capricho, hemos orado y la hemos analizado previamente. Ustedes los que son miembros de la iglesia me conocen. Yo no me levanto una mañana y porque me encapricho con algo les digo a los ancianos o a alguien hay que hacer esto. Intento tomar las decisiones con información previa, analizada, qué dice la Biblia o la realidad o lo que fuere, un consejo, lo que sea, pero se analiza antes de una decisión. Esta es igual. Cuidémonos, hermanos. Y recuerde algo, los protocolos de bioseguridad disminuyen considerablemente el riesgo a contagiarse, pero no eliminan del todo el riesgo. Las personas a veces se comportan de manera no responsables, las aglomeraciones son difíciles de evitar, el contacto también es difícil, y entre personas susceptibles y enfermos asintomáticos aumenta el riesgo de contagios. Queremos ser prudentes, queremos cuidarlo a usted y queremos cuidarnos nosotros. Así que esta es la decisión por ahora.
Y dado, esto es un consejo personal, que estamos llegando a esta época de Navidad, los que tienen familiares cerca, que se juntan, sean cuidadosos también con las fiestas, con las reuniones, con familiares, ¿ok? Porque eso también puede ser un brote de contagios. Mientras tanto, cada uno de nosotros busque a Dios, busque a Dios. Como pastor de aquí de la iglesia, espero que el día que nos volvamos a congregar, verle a usted y que usted sea más cristiano que antes de la pandemia. Para eso, pase tiempo con Dios, lea su palabra, medite, ore, escuche buena música cristiana, escuche buenos sermones bíblicos, o léase un buen libro cristiano. En fin, que su relación con Dios crezca y sea más fuerte. ¡Ánimo! Y seguimos unidos en pensamientos y en oración y a través de estos programas. Y quiero dejarles un texto muy interesante en Isaías 26:20. Anda, pueblo mío, entra en tus habitaciones, cierra tus puertas tras de ti, escóndete por un momento hasta que pase la ira. Así que estas son las dos decisiones, o dos anuncios, mejor dicho, que quería compartirles respecto a que continuaremos con estos programas virtuales y también agradecerles por las ofrendas y que seguimos con muchos proyectos, gracias a Dios, en este lugar. Oremos y vamos a estudiar algo muy interesante el día de hoy. Estoy seguro que Dios le va a hablar, estoy seguro. Pero si Él no nos ilumina y nos habla, nosotros no podemos recibir sus verdades. Así que vamos a orar y pedir la bendición del Señor y tenga su Biblia porque queremos analizar ahí algo muy interesante. Oremos. Señor, gracias te damos nuevamente por tu amor, gracias porque estás vivo. Gracias, Señor, porque en este mundo confuso y cambiante tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, nuestra roca, nuestra ancla segura, en quien podemos encontrar el refugio. Señor, oramos que tu palabra llegue a nuestro corazón, no solo a la mente o al cerebro, sino que podamos captar tus verdades y ponerla en práctica. Bendice a todos los que están viendo este programa en el nombre de Jesús. Amén. Quiero empezar con un par de preguntas. ¿Por qué nos autocompadecemos algunas veces? ¿Por qué sentimos a veces como que Dios trata mejor a otro que a mí? Nunca le ha pasado eso. ¿Por qué sentimos como que Dios trata mejor a otras personas? ¿Siente envidia usted a veces de las bendiciones de Dios a otros y que no se las da a usted? ¿Cree que Dios a veces es injusto con usted? A veces pensamos que merecemos más, ¿no es cierto? Si pensamos así y nos sentimos a veces con envidia, pensamos que Dios a veces es injusto con uno, yo le puedo asegurar algo, que nos vamos a sentir muy desanimados, muy infelices, muy tristes. ¿Cómo evitar caer en esa actitud y en esa condición de sentirse o de autocompadecerse, de creer que Dios no es justo conmigo, de creer que merezco más y que porque Dios no me trata mejor? ¿Cómo evitar esa condición? De eso queremos hablar hoy. Por eso el tema de hoy, el título es No haga negocios con Dios. No haga negocios con Dios. Y usted va a decir, yo no hago negocios con Dios. Bueno, a medida que les voy a ir hablando de este tema, usted se va a dar cuenta que posiblemente sí lo ha hecho. Y el título es una afirmación. No haga negocios con Dios. El tema de hoy está basado en una parábola, en una historia que Jesús contó. Estoy seguro que la mayoría la conoce muy bien. Estoy totalmente seguro. Pero estoy seguro también, totalmente, que Dios le va a hablar algo nuevo a usted el día de hoy. Tengo que leer la parábola, no tengo opción, porque queremos analizar lo que allí sucede. Así que tengo que leérselas en Mateo capítulo 20. ¿Tiene su Biblia o su teléfono? Busque Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Es la parábola conocida de los obreros de la viña. Esta parábola está dividida, mientras busca Mateo 20, le cuento, la parábola está dividida en dos partes. La primera parte, versículos 1 al 7, es el llamado a la gente a trabajar, versículos 1 al 7. La segunda parte, versículos 8 al 16,
es el pago que reciben por haber trabajado. Así que les quiero leer esta parábola. Mateo capítulo 20 dice así. Asimismo, escuche bien, asimismo, Mateo 21, el reino de los cielos se parece a un propietario o a una persona que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó, o sea, se pusieron de acuerdo de pagarles tanto por el día de trabajo. Verso 3. Otro grupo de trabajadores, cerca de las 9 de la mañana, salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo, y les pagaré lo que sea justo. Verso 5, así que fueron. Y salió de nuevo a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, e hizo lo mismo. También a las 5 de la tarde salió y encontró a más obreros sin trabajo, y les preguntó, ¿qué están haciendo desocupados aquí? Porque nadie nos ha contratado, dijeron. Entonces él les dijo, vayan también a trabajar a mi viñedo. Así que noten, todos fueron a trabajar, más o menos a las 5 de la mañana el primer grupo, a las 9, otro grupo a las 12, a las 3 y luego a las 5 de la tarde. Pero ya se hacía de noche, como a las 6 y pico de la tarde, al atardecer, versículo 8 de Mateo 20, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz, al encargado o al administrador, llama a los obreros y págales el jornal de este día, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde, y cada uno recibió el pago de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primero, cerca de las 5 de la mañana, esperaban recibir más que los que trabajaron un poquito más de una hora, los que llegaron último. Pero cada uno de ellos recibió también el pago de un día. Verso 11. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados, trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él les contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por lo que te estoy dando? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiero con mi dinero? ¿O te da envidia de que soy generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros últimos. Esta historia hay que interpretarla y entenderla correctamente. Caso contrario, nos vamos a meter en muchos problemas en la vida. Puede ser peligrosa. ¿Cuánta gente piensa en aquellos que llegaron a trabajar a las 5 de la tarde y deciden en su vida no aceptar a Cristo? Porque total, si acepto a Cristo antes de morir, recibiré la misma vida eterna que aquellos que aceptan a Cristo temprano en su vida. ¿Cuántos piensan así, basados en esta parábola? Y eso es muy peligroso. ¡Qué error! Porque las estadísticas dicen que muy pocos aceptan a Cristo cuando son viejos. Muy pocos cuando se están por morir. Esta historia hay que interpretarla y entenderla correctamente. Y solo el Espíritu Santo puede hacer eso. Que el Espíritu Santo nos hable ahora. Intente estar concentrado, deje de trabajar, de hacer algo, a menos que esté trabajando. Intente estar concentrado en lo que le quiero enseñar o lo que el Señor le quiere enseñar. Esto le va a ayudar toda la vida. Toda la vida. Porque si no vamos a sentir envidia, nos vamos a sentir mal, vamos a pensar que Dios es injusto en su trato con uno. Ahora, ¿de qué habla esta historia? La respuesta la encontramos en el versículo 1 aquí de Mateo 20. ¿Qué dice el versículo 1? Jesús dice, asimismo, el reino de los cielos. O sea que el Señor nos quiere enseñar algo de muy importante de cómo funciona el reino de Dios. Por lo tanto, es un principio del reino de Dios, que también debe ser un principio de los ciudadanos del reino, de usted y de mí. Yo no puedo aplicar la enseñanza aquí, mejor dicho, yo no puedo aplicar esta parábola a mi trabajo
o al comercio o a una fábrica y usar el manejo económico que se usa aquí, de pagarle al que trabaja poco igual que al que trabaja mucho. No, aquí no se habla de la tierra o del reino terrenal. No tiene nada que ver con lo económico esta parábola. Acá hay una enseñanza espiritual, hay una enseñanza espiritual, como todas las parábolas. Y acá hay una enseñanza espiritual. Y la clave, capítulo 20, verso 1, el reino de los cielos se parece a esta situación, dice Jesús. Así que esto es lo que hay que resaltar acá. Ahora, lo que llama la atención en esta historia es que los primeros que fueron a trabajar a las 5 de la mañana o a las 9 de la mañana, empezaron muy bien, todo el día trabajando. Pero más tarde, cuando vieron el pago a los que llegaron último y cuando ellos cobraron, ahí comenzaron los problemas. Ahí se metieron en problemas. Comenzaron bien, terminaron mal. Algo que es muy común entre los cristianos. Y ya en el Nuevo Testamento vemos esto. Dice Gálatas 5:7, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó? Iban bien, pero se cayeron. Cuán común es esto en muchos cristianos de empezar la vida cristiana bien. Esto es una advertencia para todos nosotros. Es una amenaza. Empezar bien y no desviarnos. En la vida cristiana no basta un buen comienzo. Es necesario continuar progresando y obviamente terminar mucho mejor. Pero ¿cuántos que hacen una profesión por el Señor empiezan bien con todo el entusiasmo, como yo ya les he predicado, y luego siguen mal, vuelven a ser presa de un mal hábito del pasado o del alcoholismo y llegan a ser cristianos miserables y terminan peor que un incrédulo que nunca conoció al Señor? Qué triste. Es una realidad. Ahora, ¿cómo evitar eso? De empezar bien y terminar mal. ¿Cómo empezar y seguir y terminar bien en la vida cristiana? Esta parábola nos da esta enseñanza. Lo triste que esos que llegaron primero a trabajar, al caer la tarde estaban tristes, desanimados, enojados, murmurando y estaban con un descontento total. ¿Por qué? No estaban felices porque estaban cobrando. Estaban felices cuando acordaron el precio, a cobrar con el dueño al empezar la jornada. Dice allí que ellos acordaron un precio y el dueño les va a pagar eso. Pero al caer la tarde la actitud de ellos era muy diferente porque empezaron a reclamar un derecho. Se empezaron a comparar, a plantear exigencias. Tenían muy bien calculado cuánto habían trabajado. Mira, le dicen al dueño, hemos trabajado con el calor del día y no puede ser que ganemos esto. ¡Qué terrible! Creo que todos somos culpables también de esto. Lo vemos muchas veces. Nosotros muchas veces recordamos lo bueno que hemos sido, las cosas buenas que hicimos, y a veces pensamos como que Dios nos tiene que dar un mejor trato a cada uno, ¿no es cierto? Esta parábola expone el egoísmo que tenemos muchas veces. ¿Qué dijeron ellos? Versículo 12. Hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día, como diciendo, ¿qué ganamos con eso? ¿Sabe a qué me recuerda esto? Me recuerda aquel que hablaba mucho de los discípulos. ¿Recuerda su nombre? Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Un día se le acercó a él a Jesús y le reclamó en Mateo 19:27. Mateo 19:27. Pedro dijo, mira Jesús, nosotros lo hemos dejado todo por seguirte. ¿Qué ganamos con eso? Miren el reclamo. El mismo reclamo de estos obreros. ¿Qué ganamos con el sacrificio que hacemos por ti o con lo que hemos hecho por ti? Eso está en Mateo 19:27. El mismo reclamo hizo el hermano mayor de aquel hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresó, el hermano mayor se puso furioso y le reclamó al padre, pensando que el padre era injusto con él y que él merecía mejor trato que aquel hermano perdido, encontrado. Eso muestra la exigencia
el reclamo, la actitud. El reino de Dios no funciona así, de dame, te doy. No funciona así. No es hacer negocios con Dios. Eso es contrario a las leyes del reino, contrario a las leyes del Espíritu. Y Jesús lo denuncia en esta parábola. Esos obreros que llegaron temprano y se quejaron al final del día, ellos olvidaron el principio en el reino de Dios, que es un principio que la mayoría de los cristianos olvida. El principio que rige el reino de Dios es el principio de la gracia, no de méritos, es la gracia. Ellos esperaban recibir más que los otros que llegaron más tarde, porque trabajaron más y sentían que lo merecían. ¿Cuántos cristianos piensan así? La mayoría. Ellos tenían la impresión de que tenían derecho a más y se les debía dar más. Y como esperaban más que los que llegaron último y no lo recibieron, se disgustaron, se desanimaron, murmuraron, estaban tristes, infelices. Y creo que todos nosotros hemos caído alguna vez en el mismo problema o pecado. Posiblemente no lo hemos dicho, pero lo hemos pensado. Esa sensación de que nuestros derechos no son respetados, que Dios nos trata con injusticia, que merezco más, eso es por olvidar el principio de la gracia, que debe regir la vida de un cristiano desde que se convierte hasta el fin. Porque es por gracia en el reino de Dios, no es por méritos. Claro, al fin y al cabo siempre es el mismo problema. El diablo es el originador de todo esto y viene y nos susurra al oído. Mira lo que hiciste, mira que has ayunado, mira que ofrendas, mira que sirves tanto en la iglesia, enseñas tanto, aconsejas tanto, mira que das tanto para el reino, mira cómo te sacrificas, has hecho tanto por el evangelio, vigilias, ayunos, oraciones, cuánto sirves en los ministerios por 20 años. Dios no te trata con justicia, mereces más. ¿Lo ha sentido usted en su oído? Seguro que sí, porque yo también lo he sentido. Y nuestro ego es expuesto. Y tenemos que decir, Señor, perdóname. No es correcta esa actitud. Entonces, ¿cómo tratar con este problema? Dije al principio que es una parábola del reino de Dios, porque Jesús dice, en el principio dice que es el reino de Dios similar a esto, o sea que es un principio diferente al reino aquí en la tierra. Son principios del reino de Dios que nos tienen que enseñar a vivir de manera diferente. Así que, ¿cómo tratar con este problema para no perder el entusiasmo? Quiero darles 3 consejos. 3 consejos. Aquí va el primero. No piense en términos de hacer negocios con Dios. No piense en términos de hacer un negocio. Esto es un error y no creo que exagero para la mayoría de los cristianos. Viven, actúan como que están haciendo negocios con Dios. ¿Quiere un ejemplo? Aquí va. Ay, si pido algo en oración y si oro mucho lo recibiré. Si yo esta semana que tengo examen en la universidad voy a leer la Biblia todas las mañanas, seguro que me va a ir bien. Si yo oro todas las mañanas y paso un tiempo con Dios, Dios me va a dar aquel trabajo. Esto se enseña y muchos operan de esa manera. Hay muchísimos ejemplos. En las telemaratones es lo que se enseña. Usted déle a Dios con generosidad y Dios le va a dar su carro nuevo, su casa nueva, le va a dar trabajo, lo va a sanar, etcétera, etcétera. La idea es esa. Y la mayoría de los cristianos, y creo no equivocarme, la mayoría opera de esa manera, funciona de esa manera aquí en la tierra. Como que Dios es una máquina expendedora. Le meto una moneda o un billete y me va a dar lo que le pido. Le doy para que me dé algo a cambio. Esa es la actitud. El reino de Dios no funciona de esta manera. Con Dios no se hacen negocios. No obtengo cosas por mi esfuerzo con Dios, porque Dios es soberano. Dios me va a dar lo que Él quiere, cuando quiere, de la manera en que Él quiere. El Señor no tiene por qué recompensarme. Y si yo creo que Él tiene que recompensarme como los obreros de la viña, estoy totalmente equivocado. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, yo he hecho tanto por ti este año,
¿Por qué no me das esto? No funciona el reino de Dios de esa manera. En la vida cristiana todo es por gracia. Y quiero decirle esto, que si yo trato a Dios haciendo negocios, le voy a dar esto para que me dé esto, posiblemente de esa manera de regatearle, que muchos funcionan así, posiblemente Dios me va a dar lo que le pido, pero ¿sabe qué? No me va a dar más, porque es por gracia. Cuando opera la gracia, Dios da mucho más, porque es por gracia, no por méritos. No haga negocios con Dios, deje todo en la gracia de Dios que le va a dar mucho más que hacer un negocio con Él. Pero ¿cuántos cristianos? La mayoría opera de esa manera, con méritos, como que Dios es una máquina expendedora de gaseosas o de dulces. Le doy para que me dé. Vamos a hacer la vigilia porque necesitamos aquello. Entonces vamos a hacer vigilia. Mire, Dios le puede dar algo con o sin vigilia. Y a veces Dios nos da una bofetada para demostrarnos que no es por nuestro esfuerzo que nos da las cosas. Es Él, no mi esfuerzo. Ahora, no estoy diciendo que no hay que orar, que no hay que ayunar, que no hay que hacer vigilia, que no hay que ser generoso. No estoy diciendo eso, no me malinterprete. Lo que estoy diciendo es que no puedo negociar con Dios, pensando que voy a cumplir con las actividades religiosas para que Dios me dé algo. Dios me lo va a dar sin o con actividades religiosas. Mi trabajo, claro, es cumplir con Dios, es conocerle, amarle, tener hábitos espirituales, devocionales con el Señor, hábitos bíblicos. Pero no para torcerle el pulso o para que Dios me dé algo a cambio. No. En el seminario bíblico que tuvimos hace unas semanas, yo hablé de la gracia una noche y dije algo, y lo quiero volver a decir porque muchos de ustedes no se acuerdan y porque otros no escucharon el seminario. En el manual que ustedes recibieron en el seminario, ustedes tienen este ejemplo. Yo se los quiero volver a recordar. El ejemplo de María, que piensa que Dios nos bendice en la misma manera en que obedecemos. Y esa es una mala manera de actuar. Es la manera incorrecta, pero la mayoría de los cristianos opera de esa manera, que piensan y actúan como los obreros de la viña, que para recibir bendiciones uno tiene que merecerlas. Tiene que portarse bien, obedecer los mandamientos, ofrendar, leer la Biblia cada mañana, ir a muchísimos cultos por mes. Entonces merezco que Dios me bendiga. Eso es una mala manera de funcionar porque no opera el reino de Dios de esa manera. Por supuesto, hay que tener las conductas cristianas correctas y eso evidencia crecimiento y progreso en la vida cristiana, pero no hay que suponer que Dios me va a bendecir solo cuando lo merezco. Es más, cuando aún no lo merezco, Dios a veces me bendice tanto. Porque es la gracia que actúa, no es por nuestros méritos. La bendición de Dios en nuestras vidas no depende de nosotros o de nuestra manera de actuar. Depende del carácter de Dios. Pablo lo dice claramente en 2 Timoteo 2:13. Y hay muchísimos textos más. 2 Timoteo 2:13 dice lo siguiente: si somos infieles, Él permanece fiel. Una vez, me estoy acordando en este momento, y yo creo que lo conté un domingo aquí en la iglesia, o no recuerdo en qué actividad. Yo antes vivía más lejos, y resulta que una mañana, antes de venir aquí, el primer culto, antes de la pandemia, para los que no saben y nos están viendo, el primer culto es a las 7 de la mañana los días domingos. Obviamente, uno se tiene que levantar antes. Yo sí tengo que estar aquí 6 y pico, entonces me tengo que levantar mucho antes, ¿no? Y me gusta repasar, meditar un poquito con el Señor. Resulta que me había dormido, me dormí por completo. Y llegué aquí y justo empieza el servicio, el culto. Llegué, pero yo no tenía tiempo para arrodillarme o para sentarme y orar, nada. Llegué con lo justo. Y yo llegué triste en mi interior, aunque uno cuando está ante la gente tiene que demostrar la mejor cara y ir sonriente, pero yo estaba triste porque dije, Señor, hoy va a ser un desastre el culto. Mi sermón será pésimo. Hoy no sé qué va a pasar porque no pasé tiempo contigo. Y Dios me dio una bofetada de esas caricias, ¿no? ¡Pac! Fue un domingo glorioso aquí en la iglesia, los 3 cultos que hicimos. Fantástico. Y nuevamente, porque muchas veces me sucedió en otras áreas, nuevamente Dios me demostró de que no es mi fidelidad. No es que yo me levante a las 4 de la mañana un domingo lo que produce que Dios obre luego en el domingo. No.
Es más, a veces cuando he orado muchísimo por un domingo, a veces las cosas fallan aquí. O no funciona el sonido, o algo pasó, o llovió y vino menos gente. Para demostrarme que no soy yo, es su gracia. Es el principio que opera en el reino. Y tenemos que aprender eso. Esto es importante entender para evitar los motivos incorrectos para obedecer a Dios. Si yo creo que Dios me va a bendecir en la medida que yo lo merezco, entonces voy a intentar de manipularlo. En una telemaratón le voy a dar mucho dinero a alguien para que Dios me bendiga. ¡Qué fatal! ¡Qué herejía! Dios no opera así. Es decir, tengo que obedecer para conseguir algo. Entonces Dios es una máquina vendedora y Dios no lo es. Uno debe obedecer por amor, nada más. Primer consejo, no piense o actúe en base a hacer negocios con Dios. Eso pensaron los obreros de la viña y terminaron siendo regañados duramente. Le pido por favor que no piense de esa manera como los obreros. Hoy, mañana, yo sé que a usted le va a costar, aunque me diga que no. Si usted viene 20 años viene operando de esa manera en la vida cristiana, le va a costar hacer un cambio de chip, pero cambie el disco duro. No piense en términos de hacer negocios con Dios. Hay que orar mucho para que Dios me dé esto. Hay que servir tanto en un ministerio para que pase esto. No, Dios opera independientemente de lo que hacemos. Y gracias a Dios que es así. Segundo principio. No lleve una contabilidad de su trabajo con Dios o en el ministerio. No lleve una contabilidad con Dios. No somos contadores ante Dios, pero muchos cristianos, quizás la mayoría, sí lo son o funcionan de esa manera. No hay que mirar el reloj o el sudor como estos obreros y decirle a Dios, mira lo que he hecho para ti. No llevemos las cuentas de lo que hacemos, como estos trabajadores. No nos fijemos en las horas invertidas en el ministerio, en el servicio, en ayunos, en oraciones, en ofrendas. Dejemos que Él lleve las cuentas, porque Él las lleva mejor que uno, porque uno también se olvida. Solo pongamos la mirada en el Señor. No pensemos como a veces uno escucha, yo hice tanto en el ministerio, en la iglesia, merezco esto, merezco lo otro. No, porque nos vamos a volver como esta gente, estos que trabajaron a primera hora, tristes, desconsolados, murmurando. Mateo capítulo 6, versículo 3. Mateo capítulo 6, versículo 3. Jesús dijo que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha. ¿Para qué gastar tiempo en la contabilidad? Si Dios está llevando la contabilidad y el método contable de Dios es mucho mejor que el nosotros. Y Dios siempre nos va a dar sorpresas, mucho más de lo que nos imaginamos. Nunca sabremos lo que vendrá. Solo podemos tener las expectativas de un Dios maravilloso cuando empezamos a mirarle a Él y no las horas en que uno trabaja, o que uno sirve, o lo que uno ha hecho bien para el Señor o para este mundo. Y así es el reino de Dios. Nuestros libros contables con nuestros propios esfuerzos en la obra no tienen ningún valor. Su contabilidad es la que vale. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Porque si queremos que Dios sea justo en su trato conmigo, me tuviera que enviar al infierno. Gracias a Dios que Dios no nos trata con justicia. Gracias a Dios que todo es por gracia. Es el principio de la gracia. Gracias a Dios que no nos paga un salario, que nos trata con gracia. Estos hombres que empezaron a trabajar todo el día, como muchas veces lo hacemos nosotros, estaban enfocados en su propio esfuerzo. Por eso se quejaron y estuvieron tristes y creyeron que el dueño era injusto. Cuando un cristiano hace algo para Dios y solo piensa en lo que Él ha hecho, se siente de la misma manera. De la misma manera. Está bien esforzarse, no estoy diciendo que no, porque yo también me esfuerzo. Está bien sudar la camiseta por el Señor,
Pero hay que tener mucho cuidado con el problema en que caen muchos cristianos, que creen que los que más se esfuerzan por el Señor en una iglesia, ellos son los mejores cristianos. La Biblia nos dice eso. Ustedes, los que son miembros aquí de la iglesia, o los que aquí se congregaban antes de la pandemia, pueden notar en mis enseñanzas o en mi trato con ustedes que intento tratarlos con gracia y no hacerle sentir al que no está en un ministerio inferior a aquel que viene continuamente a servir en un ministerio, porque todos somos iguales. Y si algunos de nosotros podemos hacer algo más porque trabajamos en una organización cristiana o porque nos da tiempo, eso es por la gracia de Dios. No somos nosotros. Es la gracia. Pablo dijo, es la gracia de Dios que actúa conmigo. Nosotros somos vasos de barro. Y no tenemos que pensar que, es por uno. Claro, uno tiene que esforzarse a hacer las cosas bien humanamente. Hay que hacer lo mejor que se puede. Pero es la gracia de Dios con nosotros. Me gusta mucho que este dueño de la viña no hizo distinciones entre los que trabajaban más o los que trabajaban menos. Tampoco las hace Dios. Somos salvados por gracia, amados por gracia, bendecidos por gracia. Es su gracia. Y qué lindo. Por eso no hay que hacer cuentas, no hay que llevar una contabilidad con Dios y decirle, Dios, me merezco esto. No. Mire lo que el mismo Jesucristo dijo. ¿Dónde? En Mateo 25:34. Jesús dijo en Mateo 25:34, hablando del juicio del fin del mundo: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan, a quienes mi Padre ha bendecido, reciban la herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y más adelante, allí en Mateo 25, versos 39 a 40, las personas dicen, Señor, ¿cuándo hemos hecho algo por ti? ¿Cuándo? Y dice el rey, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, aun cuando dan un vaso de agua a alguien o a un niño, a mí me lo han hecho. Miren, estos hombres olvidaron la contabilidad. Qué bueno, Dios se acordó de todo, hasta de los detalles pequeños. Créame, Dios, que se va a encargar de sus detalles pequeños que ha hecho bien. Usted se puede olvidar, mejor olvídese, ni piense en lo que ha hecho. Dios no. Él tiene el registro contable. Por eso, no haga negocios con Dios. Segundo, no lleve una contabilidad de sus buenas obras. Dios las está llevando. Y tercero, regocíjese en la gracia de Dios. Regocíjese en el Señor, porque todo es por gracia. La tragedia de estos trabajadores fue que pensaban que el dueño era injusto. Y el secreto en la vida cristiana es reconocer que todo es por gracia. Cuando estos obreros vieron que el dueño le pagaba un día completo a los que llegaron a las 5 de la tarde, se pusieron tristes. Tendrían que haberse alegrado que el dueño trató con gracia a los últimos. Pero estaban envidiosos, celosos, y terminaron muy mal. El secreto del gozo en el Señor es darse cuenta que todo es por gracia, no por méritos. No miremos nuestro reloj, no hagamos negocios con Dios, no llevemos cuentas contables con Dios. Olvidémonos de nosotros, de lo que hacemos, y miremos a Cristo. Solo pensemos cómo Él actuaba. Jesús no le dijo en la cruz al Padre, mira todo lo que sufrí, privaciones, te fui fiel, para morir de esta manera. No, Jesús no pensaba así. Tampoco nosotros. La gracia de Dios es el principio que opera en el reino de Dios y el que debe operar en las actitudes y en nuestra vida aquí en la tierra, si es que somos parte del reino de Dios. Todo es por gracia. La gracia de Dios significa que no hay nada, no hay absolutamente nada, no hay nada que pueda hacer. Cursos bíblicos, seminarios bíblicos, adoración, no hay nada que lo pueda hacer. Trabajo, ofrenda, oraciones, servir en un ministerio para que Dios me ame más o para que me dé más, porque es por gracia. Él me ama no por lo que hago, sino por quien es Él, por su carácter. La gracia enseña que Dios nos ama y nos trata no por lo que somos, sino por quien es Él. Y aquí no hay categorías ante Él. Es la gracia de principio a fin.
No importa lo que hicimos o quiénes fuimos el día de nuestra muerte. Cuando usted se esté por morir, no importa lo que haya hecho por Dios, lo único que tendrá valor en ese momento antes de morir es la gracia de Dios para llevarlo a la vida eterna. La vida cristiana comienza con la salvación por gracia, debe continuar en esta vida por gracia y termina en la gracia. Pablo le dijo a los creyentes en el Nuevo Testamento, empezaron en la gracia y van a continuar en sus propios esfuerzos, están equivocados. Y así son muchas religiones cristianas. Es lo que se ve, lo que enseñan y la manera de actuar. Sí, la salvación es por gracia, dicen, pero buscan esfuerzos para ganar méritos ante Dios con sus buenas obras. No es así. Es gracia, de principio a fin, de principio a fin. No es lo que hacemos, es pura gracia. Viva la gracia de Dios. Disfrute la gracia de Dios. Descanse en su gracia y no en sus méritos. Qué lindo que es nuestro Dios. No haga negocios con Dios. Él no es una máquina expendedora de gaseosas o de chocolates. No lleve una contabilidad de sus buenas obras. Déjelo en la mano de Dios. Él la lleva mejor a la contabilidad. Y regocíjese en su gracia hasta la muerte. ¿Le parece? Qué linda manera de vivir. Vamos a orar y vamos a cantar un canto de adoración a nuestro Dios. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Ayúdanos a regocijarnos en ti. A darnos cuenta que el secreto está en darnos cuenta de que todo es por gracia, no por mis méritos. Queremos olvidarnos de nosotros y mirarte a ti. Gracias por amarnos a pesar de lo que somos. Gracias porque no hay nada que podemos hacer para que nos ames menos o más. Gracias porque todo es por tu gracia. Ayúdanos a vivir en esa gracia, en ese principio del reino, hasta la muerte. En el nombre de Jesús. Amén.